Hola, ¿qué tal? Feliz día, queridos televidentes de Tendencias y Belleza. Yo soy Fabián Hernández y hoy con la mejor actitud y con la mejor energía les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio y a esta nueva entrega donde seguramente ustedes allá en sus hogares o en sus oficinas o donde nos estén viendo van a aprender muchísimo del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Saludos fuertes a todas las personas de Colombia, de Latinoamérica y del exterior que se comunican con todos nosotros. Qué rico que ustedes hagan parte de esta propuesta, de este programa que con muchísimo amor preparamos cada día para todos ustedes. Así que muy atentos porque ya sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a una mujer bellísima en todo el sentido de la palabra, una profesional excepcional, mejor dicho, en todas las palabras. Ustedes, si no se han perdido ninguno de los programas con ella, saben que estamos hablando de la doctora Amparo Urrego, psicóloga clínica. Doctora, ¿cómo estás? Hola Fabián, qué rico, nuevamente aquí lista para hablar de estos temas interesantes que nos apasionan. Claro que sí, y es que es un placer cada vez que llegamos aquí al estudio y antes de entrar a cámara saber los temas que vamos a trabajar contigo y uno ya entra como en esa parte ya de conciencia, de entrar en un tema tan profundo como es una terapia regresiva y reconstructiva, ¿verdad? Sí. Antes de enfocarnos en el tema, doctora, es importante también que los televidentes sepan un poco de ti como doctora, como psicóloga. ¿Hace cuánto llevas ya como profesional? Bueno, yo hice mi pregrado en psicología en la Universidad de Santo Tomás hace muchos años. Sí. Después hice una especialización en psicología jurídica porque estuve trabajando con el tema de la justicia en el país. Por eso empecé a hablar el tema de violencia intrafamiliar y este tema de familia que me apasiona. Y cuando me retiré del ministerio, entonces empecé a trabajar en lo que conozco como, o que yo digo, como terapias alternativas. Yo te mencionaba que mi carácter es como un poco acelerado. Sí. Entonces a mí cuando yo salí de la universidad no me gustaba mucho hacer terapia porque no me gustaba tanto tiempo para ver resultados. Cuando por una amiga empecé a conocer como todo este tema de la Gestalt integrativa, de la descodificación, de todos estos temas, empecé a trabajar en eso que me gusta, que me apasiona, que es las terapias alternativas, y hoy que vamos a hablar de la terapia regresiva reconstructiva, me parece súper. Muy bien, interesante ese tema. Mire, ustedes ya tienen un poco de la hoja de vida de la invitada del día de hoy, una percepción de lo que ustedes pueden encontrar con la doctora Amparo Urrego. Bueno, doctora, ahora sí, ya sin más preámbulos, contémosle a los televidentes cómo es el tema de la terapia regresiva y reconstructiva. Ok, la terapia regresiva reconstructiva nace como yo creo que es como una recopilación, como lo dice su director, que es Luis Antonio Martínez, Sí. de la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva. Es una recopilación de todo lo que ha sido la medicina biológica, la medicina germánica y todas estas tendencias que hacen que la persona encuentre en el origen del conflicto la solución. Muy bien. Y cuando encuentra uno regresando con la persona el origen de la solución, lo reconstruye, trae nuevas herramientas para vivir de una manera mejor y más armoniosa su vida. Muy bien. Acabas de tocar muchos temas, doctora, que son muy importantes, pero también me gustaría que partiéramos de un punto central y es hablar abiertamente de ¿para qué? ¿Para qué hacerse una terapia de estas? ¿Qué personas son las que realmente necesitan una terapia como estas? Una persona que no esté contenta con lo que le está pasando. Sí. Una persona que no sabe por qué ha ido a 80 especialistas y no ha podido encontrar la solución a su problemática. Puede ser a nivel físico o a nivel emocional, ¿cierto? Pero la terapia regresiva realmente está para esa persona que realmente no encuentra una respuesta a ese conflicto que tiene. Correcto. Entonces, mire, queridos televidentes, estos temas son algo digamos que pueden generar mucha controversia en algunas personas, no solamente por creencia religiosa, porque esto puede llegar a ser contraproducente para esas personas, pero acá nosotros siempre aclaramos en todos los programas y es que no tenemos ninguna intención en cambiar la creencia de nadie, solamente aportamos un granito de arena dentro de la rama profesional, dentro de la rama de las diferentes carreras que existen en el mercado hoy en día, una tan bonita como la de la doctora que les muestra a ustedes una variedad de soluciones y que ustedes están en ese libre albedrío, ¿no? De decir, ¿la quiero aplicar o no la quiero aplicar? ¿Cómo es esta pregunta es muy fundamental. ¿Cómo es la terapia, doctora? Okay. ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cuál es el método y el concepto que le das? Bueno, yo quisiera antes mencionarte algo, y es esto que tú hablas de las creencias religiosas, ¿cierto? Sí. Yo soy católica,
¿sí? Yo Y también, cuando gracias. empecé a trabajar en el tema de terapia regresiva, yo decía, ay Dios mío, ¿será pecado? Lo importante es que a la persona le funcione. Entonces, tú me dices, ¿cómo es el protocolo, digamos? ¿Cómo Correcto. trabaja uno? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es la claridad del tema que va a trabajar la persona. Una persona llega a terapia y me dice, doctora, yo me quiero mejorar porque es que tengo dolor en esta pierna. Te voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando uno tiene claramente el objetivo de la terapia, uno sabe que puede empezar a trabajar porque tiene algo que comprobar cuando termina la terapia. Si la Sí, persona ya no le duele la pierna, pues ya no vuelve. ¿Cómo es el protocolo? Entonces, tengo primero mi objetivo y empiezo a hacer una serie de sesiones que las dos primeras generalmente son diagnósticas. sí, Sin embargo, en terapia regresiva lo que uno hace es trabajar ejercicios terapéuticos. correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que no me siento con la persona a hablar y hablar y hablar, sino de una vez la persona se va a camilla, hacemos relajación, Vas que al es punto. exacto. Lo más importante es llevar a la persona a un estado de relajación que le permita llegar a ondas teta. ¿Cuáles Sí, son las ondas teta? Cuando uno está en estado como antes de dormirse, pero uno está todavía despierto, ¿cierto? sí. O sea, la persona todo el tiempo está consciente, su cuerpo está muy relajado y ahí empezamos a aplicar protocolos. Y esos Como se dice protocolos, coloquialmente cuando uno se siente como zombie, así, como entre sí, dormido y despierto. exacto. Ok, Entonces yo estoy súper rico, súper armonizada, me siento súper bien y ahí empiezo a aplicar protocolos. ok, muy bien. Esos son digamos, el proceso en una terapia regresiva. Muy bien, interesante. Estas preguntas van surgiendo a partir de la necesidad como de conocer las preguntas o las inquietudes de un televidente. Claro que sí. Voy a preguntarte algo y estás en todo el derecho de decir sí o no, la respondes. Ujú. Esta terapia regresiva, hablando en el tema de regresión como tal, ¿tiene que ver con alguna de esas personas que también practican la regresión? Es decir, con otro sentido, digamos, como para buscar, no sé, Show. hipotéticamente, No, exacto, no, sí, exacto, claro, no. Realmente cuando yo hago terapia regresiva es porque veo y evidencio que la persona tiene que buscar atrás el origen sí, de su conflicto, ¿cierto? Y buscar atrás me permite llegar o a la primera infancia o al embarazo de la mamá, ¿cierto? correcto. Cuando estaba la mamá embarazada, o a veces las personas se van para atrás a supuestas vidas pasadas, y yo digo supuestas vidas pasadas porque yo no sé si es verdad o no, tú no sabes, Yo tampoco, y nadie a sabe, ciencia cierta ¿cierto? no se, ¿Quién sabe? no se conoce. Pero sí hay pacientes que se van, y si se van, pues uno continúa el protocolo normal. ¿Esto puede llegar a tener alguna contraindicación, doctora? ¿Algún riesgo hacer esta terapia? Yo creo que hay un riesgo si lo hace una persona que no sea profesional, Correcto. porque una persona puede encontrar cosas y evidenciar cosas o ver cosas, y si entra en crisis y una persona no sabe cómo regresar y cómo traerla nuevamente Sí, y subir sus ondas cerebrales, pues es un riesgo, ¿sí? muy bien. Pero de resto en terapia no, absolutamente ninguna contraindicación. Muy bien, interesante este tema, la aclaración que estamos haciendo en este momento, porque aquí nos ponemos es como también en el papel de ustedes como Claro, televidentes para que conozcan, para que aprendan un poco. De pronto a mí a veces se me quedan algunas preguntas ahí como en el tintero, como se dicen, y ustedes de pronto las quieren conocer, pero aquí hacemos un abrebocas y damos de este tema muchísima participación para que ustedes tengan un poco más claro. Ahora, que si ustedes quieren ahondar más de este tema, pues los invitamos para que se comuniquen con la doctora Amparo en los contactos que van a aparecer en pantalla y ella más profesional y más, digamos, a fondo les va a aclarar este tema. Doctora Amparo, ¿existe alguna diferencia entre esta terapia con la terapia convencional que hace un psicólogo normalmente? bueno, básicamente la terapia que yo trabajo es una terapia experiencial. Sí, O sea, la idea que es que la persona que regresa sienta y vivencie lo que le originó el conflicto, y en esa vivencia encuentre nuevos recursos para regresar. muy bien. Ese es ejercicio terapéutico. ¿Qué pasa con otras terapias? Que también pues respeto obviamente y hay muchos colegas que las hacen. La terapia cognitiva, por ejemplo, es una terapia que nos permite a nosotros estar hablando, Sí, la gente se da cuenta de cosas. Para mí el cambio es un poquito más demorado, pero también puede ser interesante y pues mucha gente la practica, ¿no? muy bien. Qué rico poder conocer toda esta información de parte tuya, doctora. A mí, por ejemplo, me abres muchísimos campos mentales en donde de pronto nosotros los seres humanos a veces nos sentimos como tan cerrados, tan cohibidos Ujú. y de pronto una palabra también evitamos aceptar este tipo de problemas que tenemos y el tema de la regresión dentro de una terapia como la que tú me estás mencionando o les estás mencionando también a los televidentes es importante en el sentido de
poder encontrar en ese pasado mío, Ujú. en esa vida que yo tuve tiempo atrás, un problema como esa piedra en el zapato que durante tanto tiempo me afectó y que la estoy arrastrando, ¿verdad? La sigo Exacto. arrastrando y algo que yo llamo que el cuerpo le pasa a uno la cuenta de cobro, ¿cierto? Sí, Más total, adelante, total. es lo que le afecta hoy en día. Exacto. Era lo que también hablábamos en otro programa, o sea, el tema es qué es lo que a mí me está originando de atrás, lo que te decía de la infancia. Yo encuentro muchos pacientes que tienen conflictos desde el embarazo de la mamá. Es Sí. impresionante, impresionante. Y cuando ellos ya traen al nivel de conciencia ese conflicto, se dan cuenta que lo que están haciendo ahora como adultos era lo que estaba haciendo el bebé para sobrevivir. Son Sí. patrones de supervivencia que se mantienen. Muy bien, mira, interesante este tema, poder conocerlo acá de parte de nosotros como tal aquí en el programa, porque yo no me voy a cansar de decirlo y es que siempre será un placer tenerte aquí en el Gracias. estudio compartiendo estas vivencias. El programa del día de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar ahorita en el siguiente segmento con la doctora Amparo de aquellas experiencias, de aquellos Ujú. testimonios que tú como profesional has tenido y que los puedas compartir acá y que la gente sepa que de una u otra manera esta terapia funciona si de pronto se hace realmente con el propósito que buscamos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, doctora, te invito para que me acompañes y junto con los televidentes a una breve pausa aquí en Tendencias y Belleza. Ustedes, por favor, no se despeguen ni un solo segundo, aunque se pueden despegar para que vayan y tomen papel y lápiz, para que estén muy atentos de lo que dice la doctora y al regresar vamos a aprender mucho más acerca de la terapia regresiva reconstructiva, Ujú. ¿verdad? Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias por seguir conectados con todos nosotros. Sabemos que su fidelidad con nuestro programa siempre está presente y qué rico que ustedes lo puedan compartir a través de esos contactos que a lo largo del programa van a estar apareciendo y que también ahorita al final los voy a recordar. Doctora, hablábamos en el segmento anterior de todo este tema de la terapia regresiva y reconstructiva, de esos ejemplos que tú nos ponías y de esas experiencias que alcanzamos a tocar. Y ya en este segmento quiero que hablemos de algo muy importante y es que me surge la pregunta de saber si de pronto ese pasado mío, ¿cierto? Ujú. Que de pronto hoy en día está generando una secuela, te lo voy a poner con un ejemplo claro. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, Ujú. ¿cierto? Pero con la terapia que tú nos planteas y que tú nos propones en este momento, que ya existe como tal, empezamos a hacer la terapia regresiva y reconstructiva para empezar a sanar como ese dolor que Sí. hoy en día se manifiesta, digamos, en un dolor de cabeza. Después de la terapia, ¿puede que la secuela siga persistiendo? Bueno, yo te voy a contestar con un ejemplo, Bueno, ¿vale? me gusta. Bueno, tú te cortas acá en el Sí, brazo, ¿cierto? Te cortas con un alambre, ¿sí? Y resulta que cuando te ves la cortada, tú te pones gasa y te tapas, ¿cierto? sí, Y pasa el tiempo y te sigues poniendo gasa. ¿M? Y cuando te das cuenta y abres la gasa algún día, después de muchos días de tenerlo ahí, está completamente dañado, pues sí, podrida, pues la herida así, como se dice llena de coloquialmente, pus y sancochada. sancochada, ¿cierto? Sí, El tapar la herida no la curó, ¿cierto? sí, Ahí la mantenía y el dolor era peor hasta que explotó. ¿Qué hace la terapia? La terapia lo que hace es abrirte la herida, limpiarte, te va a doler, sí, ¿sí? Porque ahí cuando a uno le limpian es cuando duele, pero va a permitir que estando al aire se cicatrice. Y después tú te miras la cicatriz y dices, ah, sí, yo me corté un día, pero ya no me duele, pero ya no ¿cierto? duele, Entonces, exacto. ¿qué pasa? Un poquito, ¿por qué traigo a colación ese ejemplo? Porque la terapia es limpiar esa herida y permitir que la cicatriz sane. Y vas a aprender a vivir con esa cicatriz porque es parte de tu historia. Sí, O sea, correcto. la idea es que la historia de uno es la verdadera y uno la mantiene. Y que va a permitir que tú la veas y tengas un recuerdo, pero que ya no duele. Claro. ¿Cuándo comprueba uno que la terapia ha funcionado? Sí, Cuando resulta que uno vuelve al momento
y ya uno no genera ese dolor, esa angustia, esa tristeza tan profunda que tenía, por ejemplo, en el momento en que murió el papá, Correcto, ¿cierto? muy bien. Porque entonces la idea, ¿cuál es? Sanar y aprender a vivir con mi historia. Muy bien, ¿Sí? eso es algo muy bonito. Acabas de mencionar algo muy bonito y me gusta cada vez que tú lo recalcas porque en este programa y en otros programas que hemos hecho contigo es como tener presente Mm. ese yo que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, es una invitación también para todos ustedes, queridos televidentes que nos están viendo en este momento. Y mire, es una experta, una profesional en todo el sentido de la palabra que nos acompaña el día de hoy y que nos habla de un tema que a lo largo de nuestras vidas hemos vivenciado y seguimos viviendo. Es como tener ese yugo, ¿verdad, doctora? Es como tener ese limón que a veces Sí. siempre le echamos a la herida Sí. y que nos hace vivir de una manera impresionante eso que nos pasó. ¿Cuántas veces, cuántas sesiones se necesitan, doctora, para que una persona, eh, tú me corriges si digo la palabra correcta, cure totalmente eso que lo afecta en el momento? Ujú. Mira, en una terapia depende del objetivo de la terapia. Hay personas que en 6 sesiones no necesitan volver, Ok, pero el promedio de verdad de mis terapias es de 12 sesiones. O 12 sea, es un sesiones. promedio. Esas 12 sesiones son mensuales, No, ¿no? al principio la idea es que uno tenga siquiera las 3 primeras sesiones semanal y Ok. después ya pueden ser quincenales. Ah, ok, Es como listo. cuando tú aprendes a hablar inglés. Si tú vas a la escuela seguidito, aprendes rápido, pero si vas cada 6 meses, aprendes poquito. Aprende de una manera pausada. Sí. Bueno, interesante. Es muy interesante el tema que estamos tratando en este momento y quiero que pasemos a una pregunta que a los televidentes también les puede llamar mucho la atención y es desde tu experiencia y desde los casos que has tenido, ¿cuáles son las edades en las que tú has empezado a realizar esta terapia? Bueno, yo inicio generalmente con muchachos ya de 17 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes están todavía en su proceso de Sí. desarrollo neuronal y todo eso, entonces es mejor no intervenirlos con esta terapia, o si llegan a terapia se hacen más ejercicios sencillos, ¿sí? Como de como de imaginación, visualizaciones, pero no terapia regresiva. Entonces, entre los 17 y los 60, 68 años es como el promedio de pacientes, aunque hay un gran cúmulo que es entre 35 y 45, ¿sabes? Sí. O sea, como que ahí a la gente se le despierta el deseo por ir a terapia. Y poder conocer un Sí, poco, ¿no? exacto. Qué rico, interesante esta información. Doctora, también otra parte muy fundamental en esta entrevista que te estoy haciendo en este momento y del programa que estamos desarrollando es conocer dentro de la terapia como tal, cuando tú hablas del protocolo que se lleva, ¿existen algunas fases, algunos niveles de avance en esta terapia? Bueno, las fases sencillamente es, hacemos en cada sesión hacemos una recopilación de las Sí, tareas, porque en terapia hay que hacer tareas, ¿sí? Esos exacto, procesos en los que no estamos con el terapeuta, hay que hacer tareas, se miran los avances, pero generalmente los protocolos se hace una relajación, se hacen escenarios diferentes para cada terapia. correcto. Y de acuerdo a eso, entonces continuamos con el protocolo de la terapia del proceso general. Muy bien, interesante. Qué rico que por medio tuyo, doctora, hablemos de este tema, porque, como lo mencionaba yo en algún momento del segmento anterior, muchas personas hoy en día viven con estos dolores Ujú. frecuentes, como tú lo mencionabas, físicos, emocionales, y no nos centramos nunca, me incluyo en ese grupo de personas, nunca nos vamos a sentar de una manera consciente a decir, esto me está sucediendo porque en mi pasado algo me ocurrió, Ujú. ¿cierto? Claro, Siempre es como que los seres humanos tendemos a exacto, negarnos, sí. ¿verdad? Y esa es una pregunta que quiero hacerte. ¿Desde la negación podemos hacer que otros problemas también salgan a flote? Pues lo que pasa es que si nosotros no evidenciamos y no traemos al nivel de conciencia que tenemos un problema, nunca Sí, vamos a buscar ayuda, ok. ¿sí? Y la gente dice, no, yo estoy bien, yo no tengo problemas, Esa es la ¿sí? respuesta que uno siempre da. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, mira al psicólogo, yo, si no estoy loco, qué mamera, una vieja ya que me ponga a mí a hablar de la vida, no, ¿cierto? Sí, Entonces la gente evita ir y se mantiene así. Bueno, se mantiene así. Pero correcto. cuando uno dice, no, yo con esto no puedo, yo tengo que salir adelante y busco ayuda, realmente el psicólogo no es el que soluciona la vida de nadie. El psicólogo solamente es un facilitador para que la persona encuentre el camino que lo lleva a su solución. ¿Y la solución dónde está? Adentro. Adentro, en cada uno de En nosotros. cada uno, Muy exactamente. bien.
Hablemos un poco de la parte familiar, doctora. Me gusta que toquemos el tema de la familia dentro del proceso de terapias, Ujú. ¿sí? ¿Qué hacer, doctora, cuando hay un problema grave en el sentido, te voy a poner 3 ejemplos puntuales, y de pronto, como te lo dije hace un momento, estás en el derecho de responder sí o no, si lo puedes hacer, es el tema puntual, cuando una persona puede tener un problema que hoy en día lo lleva a la prostitución, ¿verdad? Cuando hay un problema de homosexualismo, cuando hay un problema de que tiene la conciencia de ser como una persona que tiene una mentalidad de ser un violador, de ser un asesino, con esta terapia lo podemos, digamos, mejorar o arreglar. Sí, realmente, pues, digamos que mejorar a una persona es decir que está enferma, ¿cierto? Exacto. Entonces, el tema es qué es lo que a mí no me gusta de mí, que yo quiero mejorar. En ese sentido, pues uno sí le ayuda a la persona a buscar qué es lo que la hace sentir bien, Sí, ¿cierto? Pero yo no entraría a trabajar con una persona para cambiarle su manera de ser. que ¿Por sería qué? imposible. Porque es lo que ella quiere ser. Ajá, Entonces, correcto. en ese sentido, no sería ético, digamos, decir, ah, no, si tú eres homosexual, ven, yo te vuelvo heterosexual. No, o sea, ni me No es el fin. corresponde, ni es el fin, exacto. Porque tu identidad y tu deseo Sí, es uno y eso se respeta. Entonces, en la terapia lo más importante que es que lo que yo busque es porque yo quiero cambiar algo que no me gusta de mí, sí. pero nunca que el terapeuta vaya a cambiarte algo porque el terapeuta cree una cosa o cree otra, ¿no? Correcto. Eso es muy importante para aclararle a las personas que nos están viendo en este momento, es que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra no es sinónimo de que estemos locos ni de que No, no, estemos no. enfermos. Recurrir a un psicólogo y a un psiquiatra, y lo digo nuevamente de manera personal, es buscar ese alguien, ese profesional que me guíe y me oriente a saber cuál es el camino que de verdad debo seguir, y más que un camino es buscar como una aceptación, ¿verdad, doctora? Claro. Es buscar, yo creo que la armonía. Si yo no hubiera hecho tantos años de terapia, yo no estaría aquí sentada haciendo terapia, ¿sí? Exacto, muy O bien. sea, realmente yo he pasado por todas las terapias de las que hemos hablado, yo he pasado y las he vivido y he sentido la sanación, ¿sí? Sí, He sentido que funcionan y soy testimonio de eso mismo. Entonces, cuando yo me siento con el consultante, yo sé que lo que le estoy diciendo es verdad, porque yo porque ya ya lo he tienes vivido. una experiencia. Muy Exactamente. bien, Y de ahí uno ve todos los testimonios y uno dice, qué maravilla, esto funciona. muy bien. ¿Sí? Interesante. Eso es algo que hay que rescatar, doctora, porque cuando uno es vocero, ¿cierto? En el caso tuyo, como Ujú. profesional, como psicóloga, y no solamente en tu rama, sino en cualquier otra profesión, cuando uno habla o cuando uno dirige alguna charla, alguna reunión, es porque hay una experiencia, hay una Ujú. vivencia, y qué rico que uno como ser humano, como digamos, persona de a pie, como yo lo llamo, podamos decirle a todas las personas, hey, mira, es que yo no te digo Claro, las cosas por decirlas, sino porque hay exacto, una experiencia. claro. Y tú lo estás haciendo en este momento, y eso es muy interesante para todas las personas que nos ven a esta hora del día en Tendencias y Belleza. Es momento para decirle a todos ustedes que en pantalla van a estar apareciendo los contactos de la doctora Amparo Urrego para que ustedes se comuniquen con ella. Mire, es fundamental que uno busque una ayuda adicional, y rescato algo que tú dijiste en algún momento, muchas veces uno no tiene a quién contarle las cosas. Ujú. Y qué rico que hoy en día existan personas como ustedes, los psicólogos, hablando de todas las personas que Claro que sí. ejercen esta profesión, Ujú. que de una u otra manera lo ayudan a uno a salir adelante, ¿no? Hablemos un poco, porque yo había prometido que al regresar Testimonios, de este sí. segmento, hablar de los testimonios, y ya por eso era que estaba entrando en esa parte de hablar de tu experiencia, y que tú como psicóloga nos cuentes algunos testimonios que has tenido dentro de esta terapia. Bueno, te voy a contar brevemente dos casos que me parecen Perfecto. interesantes y muy ilustrativos. Llega una paciente con una patología muy rara y era que de la cintura para abajo ella era fría. Sí, O sea, la temperatura del cuerpo era diferente de la cintura para arriba y de la cintura para abajo era muy fría. Y ella dormía siempre acurrucada, ¿sí? Como en correcto. posición fetal. Entonces empezamos a hacer todo el protocolo y en una sesión me acuerdo mucho que ella dice, estoy en una clínica, pero yo no me veo físicamente, sino estoy como arriba, como en el techo de la clínica. Y entonces, bueno, vamos continuando y el hecho es que ella dice, llega mi abuelita con un niño de 2 años. Ese niño de 2 años era el tío mayor de ella, que murió a los 2 años, o sea, la mamá no Sí, había nacido, ¿sí? Bueno, y ella está arriba y dice, y yo veo que ese niño se está muriendo y cuando el niño muere, empieza su espíritu a tratar de cogerme y yo estoy arriba y no quiero que me coja, entonces ella hacía así, encogía los pies y decía, no,
váyase, 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 es la muerte, yo no quiero, yo no quiero. El hecho es que en ese momento ella hace conciencia que lo que le pasa es que ella siempre ha evitado que la muerte se le acerque, ¿cierto? O sea, Sí. que ese espíritu, digamos, la toque. Entonces viene la reconstrucción. Entonces ya, pues con la guía mía, la facilitación, entonces el espíritu va hacia la luz y Dios lo está esperando y hay paz y hay tranquilidad y el espíritu del bebé aparentemente pues se va hacia la luz. Muy bien, doctora, interesante. ¿Cuál es el resultado? Y ahí es donde uno dice si es verdad o no, no sabemos. El resultado es que a partir de esa noche esta señora regula su temperatura corporal y duerme estirada. O sea, duerme ya con los pies O sea, hay estirados. un resultado Imagínate. final interesante. Súper, súper, súper. Doctora, sé que habíamos hablado de 2 testimonios, doctora, pero sabes que en Sí. televisión el tiempo es tan corto, alcanza. no lo podemos ahondar muchísimo, pero con ese testimonio ya es prueba suficiente que esta terapia funciona, que ustedes la pueden poner en práctica, siempre y cuando el propósito esté claro. Doctora, agradecerte por haber hecho parte de nuestro programa el día de hoy. Gracias, Fabián. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar conectados. Y aquí seguiremos. Claro que sí, cada vez que quieras y si nos permites aceptar la invitación, te vamos a invitar las veces que podamos. ¿Listo? Encantada, encantada compartiendo con ustedes y compartiendo con toda la gente estas realidades que hacen que nuestro sistema de vida sea un poco mejor. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar conectados con todos nosotros. En pantalla los contactos de la doctora Amparo y también los contactos de nosotros como Tendencias y Belleza en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro correo electrónico para que conozcamos de parte de ustedes la práctica y las experiencias que han tenido a lo largo de nuestros programas. Muchísimas gracias por su conexión, yo soy Fabián Hernández y nos vemos en una próxima entrega de Tendencias y Belleza.